¿quieres ser sano? Es una pregunta. Y creo que en este caso es uno de los milagros más extraños, vamos a decirlo así, que el Señor Jesucristo hizo, y que de alguna manera nos va a dar mucha luz de cuál es el corazón de Dios y cuáles son los pensamientos de bien que Dios tiene para tu vida. Antes que nada, quiero decirte que dentro de este milagro hay algunas particularidades o algunas características que yo quiero que tú tomes en consideración como contexto para poder comprender qué es lo que está sucediendo ahí cuando el Señor Jesucristo hace este milagro, porque de alguna manera va a ayudarte mucho, como te decía, para que tú puedas entender el corazón de Dios. Primero quiero decirte que este milagro ocurrió un día sábado. Fíjate, el Señor Jesús adrede o intencionalmente buscó el día sábado para hacer este milagro, un día sábado, para poder enseñarnos muchas cosas. Otra cosa, fíjate bien, que el Señor Jesús donde llegaba, Él sanaba a todas las personas, si eran paralíticos, si estaban endemoniados, si eran ciegos, todos los que estaban mal, Él llegaba, ponía sus manos y los sanaba a todos. Pero en esta oportunidad, con este milagro que vamos a estudiar hoy, fíjate que el Señor Jesucristo solo sanó a uno, y había un montón, habían muchos clamando por sanidad, pero Él vino y solo sanó a uno. Fíjate bien. Número 2, esto se dio en Jerusalén, la capital de Palestina de aquel tiempo, y era un lugar, si tú puedes hacerte una idea, era un lugar en donde todos los que estaban enfermos, todos los paralíticos, todos los que estaban desahuciados, los que estaban mal, vamos a decirlo así, enfermos mentales, ahí había de todo. Era como decir un hospital Roosevelt o un San Juan de Dios, en donde si alguien se sentía mal, llegaba ahí a ese lugar. ¿Por qué? Porque era un lugar en donde supuestamente algunos de vez en cuando recibían sanidad. Entonces cualquiera que se sentía mal, que le doliera algo, que estaba endemoniado, que tuviera problemas, estaba en situación de calle, a ese lugar iba, y ahí a ese lugar fue donde el Señor Jesucristo llegó a hacer este milagro. Y oye bien, cuando Él hace este milagro, es la segunda vez que el Señor Jesucristo llega a Jerusalén. Y la primera vez que llegó el Señor Jesucristo, ¿te recuerdas tú que yo ya te lo enseñé hace unos días? Él llegó a volcar las mesas, hizo unos látigos, le empezó a dar palo a cuanto se le cruzara, y se volvió un alboroto, no solamente en el templo, sino en toda la ciudad, porque el Señor Jesucristo fue a limpiar su templo. Fíjate bien. Y entonces ya desde esa vez, ya los judíos o los practicantes de algo molestos con el Señor Jesús por esa actitud que tuvo la primera vez. Entonces llega esta segunda vez y ya te imaginas tú, se riega la bola de que el Señor Jesús está en la ciudad y todos están como con psicosis. ¿A qué hora se aparece otra vez en el templo a volcar mesas, a sacar animales y a darle rienda a medio mundo? Y bajo este contexto es que el Señor Jesús opera este milagro. Y segundo, y después de todo lo que ya te dije, dentro de esta característica, el Señor Jesús, fíjate que por lo general, siempre las personas llegaban a Él para pedirle ayuda. Por lo general lo andaban buscando, donde lo miraban, le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como ya sabían que Él tenía ese poder, era la gente que lo buscaba Él. Pero en esta oportunidad, por eso te digo que es un milagro bien extraño, en esta oportunidad Él va a buscar a la persona que quiere sanar. Y obviamente también tiene que ver con el tiempo de hoy. ¿Por qué? Porque hoy
Él tiene esa particularidad que Él es ahora también quien busca a cada uno de nosotros para darnos salud. Obviamente nosotros también lo podemos buscar a Él, pero Él en esta oportunidad busca a la persona para poderlo sanar. Y precisamente por eso es que el nombre del tema se llama ¿Quieres ser sano? Muy bien, entonces si tú tienes tu Biblia ahí, yo te voy a pedir que vayas a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, del 1 en adelante, dice: y después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Bueno, ahí está el título de este tema: ¿quieres ser sano? Y bajo este contexto que ya te comenté, es que el Señor hace este milagro. Entonces, lo primero que debes de tomar en cuenta con todo esto es que este estanque era como una piscina, fíjate bien, y había mucha gente ahí había de todo. Y de cuando en cuando, dice, bajaba un ángel, movía el agua, y el primero que se metiera a la piscina quedaba sano prácticamente de todo. Y aquí es en donde tú tienes que empezar a comprender qué es lo que quiere enseñar el Señor Jesús en medio de todo esto. Una de las cosas es de que Betesda significa misericordia o casa de misericordia. Pero fíjate bien, en ese lugar lo que menos había era misericordia. En ese lugar todos los que estaban ahí, fíjate bien, por las condiciones que se estaban dando, cuando se movía el agua, lo primero que venía a la mente de cada uno es: yo quiero llegar primero. Y si había que meterle zancadilla al que iba adelante, o si había que agarrarlo, o si había que atrasarlo, ahí se valía prácticamente de todo, fíjate bien, con tal de llegar primero ahí. Entonces lo que menos había ahí era misericordia, y lo que más había era egoísmo, porque cada quien estaba velando. ¿Por qué? Por su propia situación. De hecho, este hombre, fíjate bien ahí, que ya llevaba 38 años de estar ahí, este hombre era un paralítico, y lo más seguro, fíjate bien, lo más seguro era de que él ya había perdido la esperanza. Él ya se había resignado a estar a esa su condición. ¿Por qué? Porque nadie le quería ayudar cada vez que el agua se movía ahí. ¿Por qué? Porque cada quien quería llegar primero ahí. Y como ya sabemos que cuando alguien tiene una dolencia, alguien tiene una enfermedad, alguien tiene algo difícil, bueno, pues lo que la naturaleza humana manda es darle satisfacción primero a mi necesidad, y de ahí miramos a quién más ayudamos. Y entonces este paralítico, ponte tú, vio muchas veces que el agua se movía, y la actitud que tomaba la gente en tratar de llegar, y decía: bueno, ¿cómo voy a llegar yo ahí? Porque no había quien le ayudase a él. Y entonces este hombre se podría decir de que ya como que no tenía solución.
Es más o menos con la misma situación de hoy, por ejemplo, con aquellas personas que quizás las han desahuciado, o quizás que ya perdieron la esperanza de que su problema se va a arreglar. Cualquier situación la ven muy complicada, muy difícil quizás, y entonces como que ya cayeron hasta en cierto tipo de depresión, de desánimo, de desaliento. ¿Por qué? Porque cuando llega el sentimiento de impotencia, bueno, pues es normal que las personas se sientan así. Y este hombre prácticamente ya había perdido la esperanza, fíjate bien, de que esta situación se diese. Pero este hombre también es figura de ti y de mí. ¿Por qué? Porque fíjate que este hombre estaba paralítico, él no se podía mover y no podía hacer nada por sí mismo para darle solución a su problema. Y esto es figura, fíjate bien, de el hombre que no puede hacer absolutamente nada por sus propias fuerzas, por salvarse o por ser libre de un virus que se llama pecado. Este hombre paralítico que llevaba 38 años sin esperanza ahí, te representa a ti y te representa a mí cuando todavía no conocíamos a Cristo. Representa al hombre natural que está paralítico por el pecado y que no puede valerse por sí mismo, no puede hacer nada por darle solución a su problema. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo le preguntó, ¿quieres ser sano? Lo primero que el hombre fue empezar a poner peros, fíjate bien. Y también cuando tú investigas, ¿por qué 38 años? Porque en la Biblia cuando menciona un número, tú tienes que investigar porque algo nos va a enseñar Dios con esto. Fíjate que también este hombre que tenía 38 años de estar paralítico ahí, también representa al pueblo de Israel. Que dice la Biblia que el pueblo de Israel estuvo 38 años en el desierto cuando se le dio la ley de Moisés. Y entonces también representa al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo quería justificarse ante Dios a través de cumplir la ley de Moisés, pero estaba en la misma condición de este hombre que por sus propias obras o a través de la ley no se podía justificar ante Dios. Entonces, ese hombre representa tanto a la ley, representa al pueblo de Dios, te representa a ti, a mí y al hombre natural, que de alguna manera cuando estamos infectados con el pecado, nada por sus propios medios, necesita a alguien que lo sane. Y entonces aquí es en donde cuando el Señor le hace la pregunta a él, ¿quieres ser sano? Sabes, encontró una respuesta de este paralítico. Ahora, si el Señor te pregunta a ti, si me pregunta a mí, y a muchos nos preguntó un día, ¿quieres ser sano? Yo sé que la respuesta tuya en el tiempo aquel fue, sí, quiero ser sano, y precisamente por eso hoy tú eres un hijo de Dios, hoy tú eres cristiano, hoy tú eres parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque pudiste recibir esa sanidad, fíjate bien, de ese virus que se llama pecado. Y dice la palabra de Dios que para el que está en Cristo ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque ya no estamos en pecado, sino que ahora estamos en Cristo Jesús. Y por eso tú eres bendecido y eres la justicia de Dios. ¿A causa de qué? De que vino alguien a salvarte. ¿Por qué? Porque por nuestros propios medios no podemos llegar al cielo. Pero viene Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y oye la respuesta que le da esto, que quizás posiblemente te sucedió a mí, posiblemente te sucedió a ti y particularmente a mí. ¿Por qué? Porque la primera vez que el Señor Jesucristo a veces toca el corazón de cada uno, muchas veces la respuesta de nosotros es simplemente no, que más tarde, que para el siguiente día o para la siguiente oportunidad. Fíjate bien, en el verso 7, lo que le responde este paralítico al Señor Jesús cuando Él le propone sanarlo.
Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Fíjate, cuando el Señor le propuso esto, la respuesta fue una como excusa. Y le dijo por qué él no podía, porque él estaba pensando que aún en donde iba a venir la sanidad era a través de esa agua. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener suficiente vista para poder comprender que no podemos poner nuestra confianza en ninguna otra cosa que no sea Jesús. No podemos confiar para nuestra salvación en ninguna obra, en ninguna cosa que no sea a través de la sangre de Cristo. Y aquí es donde el Señor Jesús le dice a él, toma tu lecho y anda. Y aquí es en donde la fe es la clave para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, este hombre, fíjate bien, empieza a oír las palabras de Cristo, empieza a oír a Cristo, empieza a oír las buenas nuevas de Cristo, y él cree en su corazón y deja a un lado la esperanza de ser sano por esas aguas, que al final prácticamente ya había perdido la esperanza ahí, y entonces se le presenta una nueva opción, se le presenta una nueva solución, se le presenta una nueva oportunidad y la acepta, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer cuando el Señor nos ofrece algo. Y hoy, obviamente también, si tenemos alguna situación en particular, bueno, pues el Señor nos sigue preguntando, ¿quieres ser sano? Y aquí es donde yo te decía, al final a mí me gustaría mucho orar por ti y orar por todas las necesidades, orar por cualquier situación, cualquier enfermedad, dolencia, cualquier enfermedad crónica, sabiendo que es Jesús, sabiendo que es la sangre de Cristo la que nos limpia y que nos sana. Entonces, este hombre viene y creyendo, lo que hace es que se para, fíjate bien, se para, toma su lecho y empieza a caminar. Decir que la fe mueve montañas. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a Marta un día, ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? Entonces, lo que se necesita en el reino de Dios es fe. Lo que se necesita es creerle a Jesús. Y la palabra de Dios dice que Él en la cruz del Calvario, por sus llagas, dice, llevó todas nuestras enfermedades. Él nos sanó de todo. ¿Y eso qué quiere decir? Que toda enfermedad, toda aflicción, toda situación que esté ocurriendo en tu cuerpo, porque aunque ahorita estamos hablando del cuerpo, porque hay enfermedades del cuerpo, también hay enfermedades del alma, hay enfermedades de la mente. Cualquier enfermedad en tu ser, bueno, déjame decirte que el Señor Jesucristo ya la llevó en la cruz del Calvario, y entonces ya no tenemos por qué estar sufriendo o padeciendo de eso. ¿Por qué? Porque Él ya nos sanó. Obviamente hay que creerle. Y entonces, cuando el hombre recibe esta orden, porque fue una orden, dice en el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces aquel hombre, fíjate bien, por primera vez en 38 años a caminar. Aquel hombre empezó a tener una nueva vida, y precisamente de ser una persona que estaba en una situación de mendicidad, estaba caído, estaba mal, ¿verdad? Que es el estado espiritual en que el hombre está sin Cristo, sin Dios. Bueno, ahora se levanta, fíjate bien, se endereza, se pone sobre sus pies y ya tiene otra vida, tiene una vida nueva. Y también es figura de lo que te ocurrió a ti, de lo que me ocurrió a mí y de lo que le ocurre a todos aquellos que se atreven a creer en Cristo, se paran, se levantan, quedan sanos de esa parálisis que se llama pecado, y para comenzar una vida nueva.
para comenzar a andar en una vida diferente. Y aquí es donde vemos, fíjate bien, que este hombre cambió completamente su vida. ¿Por qué? Porque ese hombre no se podía valer por sí mismo, no se podía ganar la vida por sí mismo, pero ahora ya sano, ya curado, ahora ya puede incluso trabajar, ya puede producir. Dejó atrás aquella vida. Y sabes, me gusta mucho porque este hombre lo primero que hace, fíjate bien, cuando queda sano, es que se presenta en el templo. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios, reconociendo que su salud venía de Dios. Ahora, ¿por qué te digo que este hombre representa también a Israel? Fíjate bien, pues, que cuando le preguntaron a él quién lo había sanado, ¿sabes qué fue lo que dijo él? Ese hombre. Y sabes, representa a Israel, ¿por qué? Porque su sanador vino del cielo, se presentó ahí y ellos no lo supieron reconocer. Y sabes, hoy mucha gente también está en la misma condición de este paralítico, que se les presenta a Cristo y simplemente no lo quieren reconocer. Al contrario, lo niegan o simplemente dicen otro día. Pero en el versículo 10 dice: entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo: no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? En el versículo 13 dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y entonces aquí, por esa misma situación, te decía de que Israel tampoco supo reconocer. Por eso es que la Biblia dice en Juan 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, el verso 12, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces te quiero comentar que Israel no sabía, no entendió que quien lo vino a sanar, a liberar, fue el Hijo de Dios, pero simplemente lo rechazaron. Y ese es el peor error que puede cometer alguien. ¿Por qué? Porque él, en su mente, en su corazón, está el bendecirnos a cada uno, darnos esa salud, liberarnos de ese virus que se llama pecado. Y en el versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Entonces, el hombre reconoció después de quién había recibido sanidad. Y es lo mismo que estamos haciendo tú y yo. Nosotros reconocemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Que todo lo que nos bendice ha sido por la mano de Dios. Y aún todo lo que vendrá, sabemos que va a ser por la mano de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Reconocer que nosotros estamos dependiendo 100% de Dios. Reconocer que de la mano de Dios tomamos todo lo bueno, que de Dios. Que todo lo bueno desciende del Padre de las luces. Y aquí es donde tú tienes que reconocer, y yo, que es Dios quien nos bendice. Es Dios quien nos da todo lo que nos hace bien. Y con esto quiero concluir. Fíjate lo que ocurrió luego que el Señor sanó a este paralítico. Dice en el verso 16, dice: y por esta causa, fíjate bien, por este milagro, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Aquí nuevamente encontramos otra vez que las personas que decían conocer a Dios simplemente no lo podían reconocer en su Hijo. Las personas que
supuestamente tenían que ayudar a las otras personas para acercarse a Dios, eran las que de alguna manera ponían tropezadero o ponían estorbo para que las personas pudieran acercarse a Dios. En lugar de alegrarse, fíjate bien, con aquel hombre que tenía 38 años de estar paralítico, lo empezaron a condenar. En lugar, por ejemplo, de buscar al Señor Jesús y de alguna forma tratar de acercarse a Él, se declararon enemigos jurados de Él. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron seguir con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus normas, que no tenían ninguna misericordia de nada, no beneficiaban a nadie. Sin embargo, ellos decidieron poner eso primero antes que la voluntad de Dios. Pero aquí vemos que en ese lugar que se llamaba casa de misericordia, realmente no había, hasta que el Señor Jesucristo llegó. Entonces ahí se volvió casa de misericordia. El Señor Jesús también hace la misma pregunta: ¿quieres ser sano? Bueno, hay dos formas de ser sano. Uno es así como el paralítico de nuestro cuerpo. Si tenemos alguna enfermedad física, emocional, cualquier tipo, bueno, déjame decirte que el Señor Jesús tiene el poder para darte sanidad. Muy bien, amados hermanos, quiero recordarles que todos los días, de lunes a sábado, estoy compartiendo a las 8 de la noche y el día domingo, así como hoy, a las 6 de la tarde. Es muy importante que tú puedas compartir ahí en tu Facebook para que todos puedan recibir esta palabra de bendición. El día de mañana, Dios mediante, nos miramos a las 8 de la noche. Saludos a todos, les amo en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones a todos.